transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este miércoles 24 de enero del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues mucho ha dado de qué hablar el tema de Azucena Oresti en esta censura, autocensura o impostura, así como lo ha catalogado el mismo Álvaro Delgado. Fíjense ustedes, ante una situación que ha sido para todos evidente que es una farsa de la señora Oresti. Yo en lo particular, simplemente nosotros no somos periodistas, porque hay que decirlo, pero alguien que estudió la profesión del periodismo debe tener código de ética. Y por eso es que yo creo que muchos de los periodistas están molestos ante la postura que ha tomado Oresti. Porque un periodista ante todo debe de salvaguardar la imagen con su público y obviamente hablar con la verdad. Y si vas a hablar y decir o especular algo, es con pruebas, que es la mejor arma de un periodista. ¿Por qué? Porque con eso sustenta la veracidad de sus hechos, de sus dichos. En contraparte, vemos simplemente a la señora, es que salió hace cuando dio el anuncio el viernes pasado, y el día de ayer todavía volvió a salir, en donde en lugar de abonar y tratar de simplemente disipar todas esas especulaciones que hay en torno a ese tema, lo único que hizo es abonar aún más, sin dar pruebas, y seguir simplemente diciendo o dando a entender que se trata de una censura. Por eso quien no lo permitió fue Álvaro Delgado, quien dio un manazo en la mesa y dice: en México y en cualquier parte del mundo, los periodistas que acusan censura sin presentar pruebas son mentirosos o son cobardes. Y ambas características anulan el compromiso que deben tener con la verdad. Aquí esta videocolumna, y se le fue con todo. Y es como debe de ser. Censura, autocensura o impostura. Mi columna sobre la salida de Oresti, atribuida a López Obrador, urge discutir con pruebas, no con tonterías. Si hay censura política, autocensura de los dueños de medios, o solo odio que anula al periodismo. No, bueno, y es que la realidad debe de simplemente decirse como es. Y mis respetos para Álvaro Delgado, que lanza esta videocolumna y hace pedazos sobre Oresti, porque las cosas como son. Vamos a empezar directito, así, sin rodeos, como debe hacerse. ¿Censura, autocensura o impostura? Sí, de eso se trata hoy. Historia de lo inmediato. Comenzamos. Es muy peculiar la censura que ejerce Andrés Manuel López Obrador contra los periodistas en México. Las víctimas jamás acreditan cómo fueron acalladas en un medio de comunicación por orden de él, pero tampoco explican por qué enseguida gozan hasta de más espacios en radio, televisión, prensa y medios digitales para seguir criticándolo. Podrá decirse que hay medios en resistencia ante los embates del tirano López Obrador, como le llaman personas cuyo odio sepultó su inteligencia. Pero no hay un solo caso que pruebe que desde su mandato que inició hace casi 6 años se despidió a un periodista. Desde Carlos Loret de Mola hasta Azucena Oresti, quien el viernes 19 anunció que dejó de ser conductora de Milenio con un mensaje de ambigüedad y ocultamiento que animaron la especie de que fue censurada por el presidente de México. Sí, López Obrador critica a periodistas y a medios, casi siempre con sus nombres y apellidos, pero esos mismos periodistas y medios le responden sin ningún límite en sus espacios. Por eso, el tema es si lo que hay en México es censura, autocensura o impostura. Es evidente que la mayoría de los medios y sus opinadores se opone al gobierno de López Obrador y están en su derecho, pero ninguno ha sido denunciado ni ha ido a la cárcel por informar y opinar, como tampoco se ha cerrado ningún medio o se han allanado sus instalaciones. Sin embargo, ya es regla
en el sexenio que los periodistas y opinadores que han sido removidos o reubicados en los medios culpan a López Obrador de ser el responsable, aunque solo aporten como prueba su imaginación. En México y en cualquier parte del mundo, los periodistas que acusan censuras y presentar pruebas son mentirosos o son cobardes. Y ambas características anulan el compromiso que deben tener con la verdad. Cuando un periodista informa con generalizaciones y ambigüedades, incumple con el deber primario del profesional de la información, el rigor de los hechos. Pero también degrada esta actividad de por sí asociada a la mentira y a la corrupción. El poder público es, por antonomasia, intolerante a la crítica, y el deber del periodismo es informar a la sociedad a contrapelo de este. Eso lo sabe cualquier estudiante de periodismo. Pero también se sabe, desde la escuela, que el poder privado ejerce la censura y a menudo en los medios la lógica del lucro se impone al interés público. Es la autocensura. La salida de Azucena Uresti de Milenio fue por censura de López Obrador, por determinación del propietario de ese medio, Francisco González, o porque ella va a cobrar más dinero en Radio Fórmula. Es deber de Azucena Uresti esclarecerlo públicamente hasta por su propio beneficio, porque ningún periodista tiene credibilidad si se conduce con ocultamientos y mentiras. Y en una de esas, efectivamente Uresti prueba que López Obrador le exigió a González, el padre o el hijo, su despido. Y entonces los periodistas saldríamos a la calle para repudiar ese acto que conculca la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a la información, dos derechos consagrados en nuestra Constitución. Si Uresti aporta esas pruebas, el reclamo no debería ser solo a quien ordenó la censura, el presidente López Obrador, sino contra quien se sometió para consumarla. En este contubernio tan arraigado en México del poder público con el poder mediático. Bueno, lo vimos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo vimos en el gobierno de Felipe Calderón, lo vimos también en otros sexenios. Pero en todo caso, también es deber de Azucena Uresti informar que se va de Milenio a Radio Fórmula, porque las circunstancias que motivaron su decisión son de pesos y centavos. Y se vale. Toda persona busca mejorar siempre su calidad de vida, pero no se valen las patrañas, no se vale la impostura. Lo repito, ningún periodista y opinador de los que infestan los medios y que son los más famosos han probado nunca censura de López Obrador. Pero tampoco han tenido el valor de decir abiertamente que se trata de movimientos corporativos por quedar bien con el gobernante que llega al poder público. Es hora de que en México discutamos la responsabilidad que tienen los propietarios de los medios en la censura a sus periodistas por razones económicas. Despedidos a menudo porque ponen en riesgo otros negocios que no son la información, no, sin algo más vulgar: hoteles, hospitales, renta y venta de automóviles, carreteras, cárceles y hasta las pistas del aeropuerto de Texcoco. Salvo excepciones, los medios de comunicación en México están en manos de empresarios que suelen subordinar su agenda informativa a los negocios. Televisión Azteca, del magnate Ricardo Salinas Pliego, es una prueba de ello. Es hora también de discutir sobre la precarización del trabajo periodístico, incluida la falta de seguridad social de los periodistas y sus familias, así como la violación a la ley por los salarios que se pagan con retraso y las prestaciones suspendidas. En las agresiones y asesinatos de periodistas, sobre todo los que trabajan en los estados de la República, también tienen responsabilidad los patrones, que los dejan a merced de los poderes locales, gubernamentales y criminales. Solo a los impostores no les importa este tema, nada que no sea sus propios intereses. Pero hay que impulsar esta discusión. Sí, el poder público, empezando por el jefe del Estado mexicano, ahora es López Obrador, y el que venga, tiene el deber de respetar y garantizar la libertad de expresión. Pero también los empresarios de los medios, que practican algo peor que la censura desde el poder político: la autocensura por razones de dinero. Y sí, también es importante proteger a los periodistas que están bajo riesgo en la Ciudad de México o en cualquier lugar de la República. Bueno, Azucena Uresti tiene también la responsabilidad, por ejemplo, de informar si cuenta con un resguardo de elementos que pagamos todos los mexicanos.
Gracias. El día de hoy. Pues las cosas como son, y siempre, la verdad, las videocolumnas de Álvaro Delgado son directas, como deben de ser, sobre todo ante un tema que es crucial, y la verdad, que debe de ser tratado con seriedad. Sobre todo porque hemos visto cómo la oposición empieza a atacar cuando se tratan de los ataques a los periodistas, que se empieza simplemente a quitar la libertad de expresión y que los pone en riesgo. Y esta situación, la verdad, es preocupante, y sobre todo cuando tienen la oportunidad de expresarlo en los medios, como lo tiene Azucena Oresti, y en lugar de hablar directo, de decir las cosas que sucedieron, abona simplemente a la especulación. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.